Noticias. Bueno, pues agradezco mucho al maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe en la columna Los usos del poder, colabora con este espacio de noticias, lo mismo en el periódico El Universal. Es el presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, una empresa de análisis de riesgo político, y le agradecemos como siempre el que nos acompaña, normalmente los jueves. Hoy le pedimos extraordinariamente su presencia en lunes. Él aceptó generosamente, lo cual nos llena de júbilo, porque hoy queremos hacer un poco de historia. 2 de octubre, no se olvida. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Pepe. Yo creo que lo primero, a propósito de historia, es recordar que fue el año 68 en el mundo. Y yo diría que en el mundo es el año del rock and roll. Un parteaguas histórico en los tiempos modernos. Así es, en gran medida, porque es un año de la minifalda, es el año de los anticonceptivos. Explícame esto como si tuviera yo 18 años, por favor. Es decir, como si no hubiera yo nacido hace 55 años. Yo te diría que en el año 68 en el mundo había una rebeldía juvenil, un movimiento que por alguna razón coincidió, lo mismo en Francia que en Alemania, que en Estados Unidos, y que en México estalló por un pretexto aparentemente menor, que fue la disputa entre 2 grupos de estudiantes. Aparentemente. Aparentemente, que fue reprimido duramente por los granaderos. Hay una marcha de protesta por la violencia de la policía y hay una intervención todavía más fuerte, en este caso del ejército, y así irrumpe un movimiento en un México que era muy distinto. El México de 1968 es el México del PRI hegemónico, cuando el PRI era prácticamente un partido único, cuando los medios de comunicación recibían los lineamientos de parte de la Secretaría de Gobernación. En el caso de la prensa, había una empresa productora e importadora de papel, PIPSA, que a través del suministro del material, del papel, tenía un control. Pero desde luego, radio y la televisión concesionadas y siempre con la espada de Damocles. En esos años, Emilio Azcárraga, Milmo, presidente de Televisa, se asumía como un soldado del presidente y decía que Televisa era una empresa priista. En esos años, Jacobo Zabludovsky y Pedro Ferriz Santa Cruz eran los encargados de dar una información edulcorada sobre lo que era este país. Y en esos días gobernaba un personaje que se llamó Gustavo Díaz Ordaz, que se había formado en el seno de una camarilla absolutamente autoritaria y prepotente en Puebla, que fue la camarilla de Ávila Camacho de Maximino, gobernador de Puebla. Entonces, el presidente Díaz Ordaz hace carrera política como presidente municipal, como diputado, y posteriormente una carrera que lo lleva a la presidencia de la República. Pero la concepción de Díaz Ordaz del poder era un poder omnímodo y un poder que no admitía disonancias y mucho menos críticas. Te diría, Pepe, que en esos años el Zócalo estaba reservado para la gloria del señor presidente de la República. Y uno de los méritos del movimiento estudiantil fue recuperar el Zócalo, es decir, expropiarle el Zócalo al presidente de la República, y diría otra cosa, desacralizar al presidente de la República, porque en esos años no se respetaba al presidente, se le veneraba. Y entonces cuando llegan estas enormes manifestaciones, la del silencio, por ejemplo, se calcula que fueron 250,000 estudiantes, fundamentalmente estudiantes, que partieron desde el Museo de Antropología e Historia para llegar al Zócalo. Algo impresionante, Pepe, escuchar solamente los pasos de los jóvenes marchando, la multitud, desde luego, en las banquetas, viendo el pasar de los estudiantes, para estallar ya en pleno Zócalo. Y ahí, frente a Palacio Nacional, gritarle a este presidente autoritario: Chango Bocón, sal al balcón, Chango Bocón, sal al balcón. ¿Te imaginas para este hombre autoritario el que llegaran a las puertas de su casa estos jóvenes irreverentes a cuestionarlo? Y
la manera en que el presidente manejó el conflicto fue siempre con la violencia. Entonces, el ejército tomó Ciudad Universitaria, el ejército tomó a sangre y fuego las instalaciones del Politécnico y finalmente, ante la inminencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que sería el 12 de octubre de 1968, hay una convocatoria del Consejo Nacional de Huelga para reunirnos en la Plaza de las Tres Culturas. Yo conservo, iba a traerlo, pero ya no alcancé, un volante convocando al mitin del 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas. Pero en principio lo que los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga habían planteado era que nos concentraríamos allí para al término de ese mitin acudir al casco de Santo Tomás para expulsar a los soldados que estaban apersonados y en control de esas instalaciones. La hipótesis, lo que yo imaginé poco después del 2 de octubre es que seguramente los cuerpos de inteligencia del Estado mexicano habían planteado ese día suprimir el movimiento, pero no en Tlatelolco. Lo que yo imaginé es que iban a esperar a que saliera el contingente de la Plaza de las Tres Culturas, llegar al casco y ahí provocar un enfrentamiento brutal y acabar con el movimiento, con la justificación de que los líderes habían dicho antemano que iban a expulsar a los soldados, lo cual iba a ser una provocación. ¿Qué es lo que modifica esto? Creo yo que en la medida en que empieza a avanzar el mitin, ya se sabía de la presencia de tropas y de jeeps artillados. En esa época yo era trabajador petrolero y era estudiante universitario. El 2 de octubre, junto con queridos amigos míos, decidimos ir al mitin a la Plaza de las Tres Culturas. Salimos de la refinería de Azcapotzalco, la 18 de marzo, hicimos una escala en el mercado de Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero, y a la hora en que salimos de ahí caminando a unas 15 calles de la plaza, lo primero que nos sorprendió fue que sobre la calle Mosqueta había una serie de jeeps del ejército artillados. En esos días se podía ver con mucha frecuencia recorrer las calles los jeeps del ejército, pero no artillados. Y en este caso tenían empotrada una ametralladora en la parte de atrás. Eso fue, digamos, al menos para mí, lo primero que me prendió focos de que algo estaba pasando de manera diferente. Llegamos al mitin a las 5 de la tarde y conforme avanza el mitin, la gente se sienta sobre la plaza, de tal manera que la mayoría estábamos sentados mientras transcurría el mitin y claro, desde el tercer piso del edificio Chihuahua, los dirigentes tenían no solo la vista de la plaza, sino de los alrededores. Y hay un momento en el cual súbitamente la gente empieza a ponerse de pie. Los que estábamos más adentro no sabíamos por qué, pero nos poníamos del pie. Y los que estaban en la orilla seguramente ya veían venir a los soldados. Qué cosa impresionante, Pepe, cuando ves llegar a los soldados a paso veloz con las bayonetas caladas. Por favor, te voy a interrumpir para dar paso a unos mensajes Sí. y concluimos, ¿te parece? Sí, claro, Pepe. Porque vale la pena recordar este pedazo importante de la historia que cambió el curso de las cosas en este país. Del 68 para acá es un México distinto Sin duda. al anterior. Sin duda. Permíteme, por favor, Sí. una pausa muy breve. Aquí se escuchan todas las voces. José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Conversamos, hacemos memoria, apoyados, claro, en la memoria del periodista Alfonso Zárate, acerca del 68, hoy se cumplen 55 años. Estábamos recordando todo lo que nos ha platicado, el contexto social que había en ese momento, en ese México que parece muy lejano. Pienso mucho en las nuevas generaciones para no perder la memoria y no perder conciencia de la relevancia que tuvo ese evento. Te estaba preguntando, recomiéndanos literatura sobre el 68, seria. Recomiéndanos películas o documentos visuales del 68, pensando, te digo, en las nuevas generaciones. Un libro espléndido es el del doctor Sergio Cermeño,
México, una democracia utópica. Es la tesis de doctorado de Sergio y está prologado por Carlos Monsiváis. ¿Quién también escribió? También escribió Días de Guardar, no estoy seguro si es en esa obra. Y luego también Carlos Monsiváis hace el epílogo de las memorias del general García Barragán, que se conocen como libro con el título Parte de Guerra. El prólogo lo hace Scherer y el epílogo lo hace Carlos Monsiváis. Y desde luego que se asomen... Marcelino García Barragán, sí, abuelo de Omar García Harfuch. Abuelo, así es. Y padre de Javier García Paniagua, quien fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad y subsecretario de Gobernación en un periodo que fue el corolario del 68. Lo que no he dicho todavía es que frente a la brutalidad de la matanza vino primero un aturdimiento y después hubo sectores de jóvenes que se convencieron de que no había forma de transformar pacíficamente este sistema y que exploraron la vía guerrillera. De tal manera que, en efecto, la guerrilla, de alguna manera en México, fue polvo de esos lodos. Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska. Sí. Los días y los años. Sí, de Luis González de Alba. Luis González de Alba. Y en imagen, El Grito. El Grito, desde luego, sí. Esta serie de Televisa que se llama Extraño Enemigo. Mira, me parece que para... tiene buen material gráfico. Sí, está, digamos, es una buena producción. Pero tendenciosa. Pero me parece que si hubieran consultado con las personas indicadas, seguramente habrían afinado el guión, habrían modificado muchas cosas. En mi opinión y con la información que yo conozco y con lo que yo viví en esos días y en esos años, a mí no me cabe la menor duda de que la represión vino de parte del propio presidente de la República. Es decir, que el presidente Díaz Ordaz le dio instrucciones a su jefe de Estado Mayor Presidencial de actuar, particularmente el 2 de octubre, de ubicar algunos oficiales del Estado Mayor en el edificio Molino del Rey con metralletas y de disparar en contra de los estudiantes. Es un hecho absolutamente criminal, pero yo creo que hay suficiente documentación y en eso apoya mucho la memoria del general García Barragán. Rojo Amanecer, otra película. Rojo Amanecer. María Rojo. Héctor Bonilla. Sí. Y están los documentales de la Universidad Nacional Autónoma de México que se pueden consultar en YouTube. Ahí se pide Tlatelolco o 1968 y recupera además testimonios de actores de ese tiempo, sobre todo exdirigentes estudiantiles. ¿Hemos sabido guardar la memoria del 68? Ya con eso concluimos. Yo creo que sí, pero que quizá hace falta decir que en buena medida la irrupción de distintas iniciativas ciudadanas en la década de los 90, que se van a traducir, entre otras cosas, en la autonomía del Instituto Federal Electoral, los cambios de muy diversa naturaleza en nuestro país, que detrás de los cambios positivos en la vida democrática de nuestro país está la insurgencia de esos jóvenes que enfrentaron con gallardía, con responsabilidad, con valentía a un régimen muy opresor. Está pasando más libros para hacer memoria del 68. José Revueltas. Claro. Él fue preso político. Fue preso político, sí. México 68, Juventud y Revolución. Sí, a mí me tocó escucharlo en el auditorio que se llamaba Justo Sierra, unos días antes de que entrara el ejército a la universidad. Está también Historias del 68 del periodista Vicente Leñero. También, claro. En fin, hay mucha literatura. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a hacer memoria, porque es algo que no debemos perder, pase lo que pase. 2 de octubre no se olvida. Desde luego que no. Hoy voy a ponerte lo que dijo hoy el presidente sobre el 68 y que quien lo escuche saque sus conclusiones, por favor. En esos momentos difíciles como el 68, 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes, el ejército actúa en casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes
del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad. Esto dijo el presidente recordando los 55 años de la matanza de Tlatelolco. Gracias, que estés buenas. Bien, buenas noches. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. En instantes regresa José Cárdenas.